la idea de este directo es, bueno, hablar tanto de la protección digital como de la protección emocional y también comentaros un poco que la idea del directo nace porque, bueno, tanto en Unbranding, ¿de acuerdo?, como en el Instituto Carl Rogers, que son las dos instituciones que están llevando a cabo esta iniciativa, hemos tenido, bueno, pues bastantes peticiones de que pudiéramos montar un curso, que también nos anunciamos ya que lo haremos en breve, que os daremos información sobre el mismo, para combinar esos dos puntos y hacerlo como de una manera continuada, ¿vale? Por tanto, haremos un curso, o haremos varios, tanto en formato presencial como en formato online, de 4 horas o 5 horas de duración. Y bueno, pues tanto en este directo como en el que ya os hemos anunciado más adelante, un poco la idea es bueno, pues que tengáis una breve referencia de estos temas y que evidentemente pues que podamos ya, igual que haríamos en el curso, pues que podamos tratar con vosotros de la manera y de las preguntas que vosotros consideréis, ¿vale? En este caso, bueno, yo para los que no me conozcáis, me presento. Yo soy Lorenzo Muriel, soy coach, dirijo un máster de coaching, soy doctor en administración de empresas y también dentro del instituto pues tengo toda la formación en todo lo que tiene que ver con psicología humanista, que son los másters que hacemos en el instituto, y también con la terapia sensorimotriz, que está muy centrada en todo lo que tiene que ver con trauma y apego, ¿vale? Pero como tal, mi base fundamental es el coaching, ¿vale? Entonces, hablaremos de esto y si hubiera necesidad, pues también podemos hablar de otras cosas o os podemos referir también a otras personas aquí dentro del instituto, ¿vale? Entonces, una de las cosas que veíamos era fundamentalmente este tema, ¿no? de cómo, ahora os comentará Selva más en detalle, toda la parte, todo lo que se mueve dentro de las redes, pues cada vez lo que nos estamos encontrando más es que esto tiene un impacto no solo en las personas que lo sufren, sino también tiene un impacto en las personas que gestionan este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, lo que queremos es como que podáis tener un lugar donde hablar de ello y donde poder adquirir, pues, sobre todo en nuestra parte, que es más la parte de la protección emocional, pues todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento y a partir de ahí, pues herramientas como para poder gestionar este tipo de acciones, ¿vale? Entonces yo le doy paso a Selva para que se presente y os cuente un poquito y entramos. Muy bien, pues yo soy Selva Orejón, soy CEO de una empresa que se llama Unbranding, que hace ahora, justo va a hacer 16 años, que nos dedicamos a 3 tipos de actividades. La primera actividad a la que nos dedicamos es a la protección de la identidad digital, tanto si es de empresas como si es de personajes públicos o de ciudadanos. El segundo tipo de actividad que nosotros hacemos tiene que ver con la ciberinvestigación, es decir, tratar de saber cuando hay un ataque contra, por ejemplo, un personaje público, contra una empresa, quién o quiénes se encuentran detrás y como fruto de todos estos años, finalmente, hace ya bastantes años, hemos acabado siendo una empresa de referencia a la hora de hacer peritajes. Peritajes, por ejemplo, por pérdida reputacional o peritajes porque ha habido una situación de acoso que ha acabado generando pues, una pérdida reputacional o un impacto reputacional. Entonces, hace ya muchos años que nos dimos cuenta que era importante poder gestionar toda esta cuestión relativa al impacto que puede tener reputacionalmente, por supuesto, pero era igual de importante o más el poder acompañar a las personas que venían al despacho con una situación pues, de acoso, campañas de desprestigio, hackeos, que hay muchísimos, y cómo les estaba afectando a ellos, tanto si forman parte de una empresa como si forman parte pues de una institución pública o como si es simplemente un personaje público que le afecta directamente en su marca personal, pues cómo emocionalmente podían sobrellevar toda esa situación. Entonces, nosotros trabajamos desde hace años con el Instituto Carl Rogers y además yo prueba oficial de que funciona y que es genial la experiencia, yo misma, y de hecho también miembros de nuestro equipo. Y hablándolo con Lorenzo, pues al final nos dimos cuenta que poder unir en un mismo curso tanto la protección que se puede hacer desde el punto de vista digital como la protección emocional podía tener mucho sentido.
Y bueno, pues finalmente es lo que decía Lorenzo, ¿no? Que hemos querido lanzar el curso en diferentes formatos y yo creo que sería muy interesante que para que nos ubicásemos un poco pudiésemos poner algunos de los ejemplos que nos han venido al despacho, no como clientes únicamente, ¿no? Sino también, pues, por ejemplo, compañeros de profesión que pueden ser analistas de inteligencia, que pueden ser, por ejemplo, abogados, personas que se dedican al peritaje, muchos policías que tienen un impacto emocional muy grande con sus trabajos y que probablemente pues en un momento determinado se han dado cuenta que el precio que estaban pagando por seguir en ese trabajo pues es altísimo. Y entonces a partir de ahí es como cuando se puede empezar a trabajar. Se nos había ocurrido hacer algunas preguntas que son de autoconocimiento, creo que se dice así. Como por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades que se tienen en el día a día? ¿No? Pues, por ejemplo, si eres un analista de inteligencia y estás visualizando una serie de contenidos, dependiendo del caso que esté. Me ocurre, por ejemplo, si eres un policía y durante mucho tiempo has estado en una unidad o en un grupo de investigación, o si eres, por ejemplo, un content curator, ¿no? Estás curando contenido en una plataforma social y eso pues conlleva una serie de desgastes. Me gustaría que se pudiesen empezar a hacer como algunas preguntas cada persona de cuáles son pues aquellas dificultades que se encuentra cada uno en su día a día. No sé, Lorenzo, si con lo que comentábamos ayer, ¿no? Pues qué es lo que puede hacer que pueda ser un detonante para que te des cuenta de que hay algo de lo que está ocurriendo en tu día a día que empieza a ser fuera de lo normal. Exacto. Cuando hablamos de la protección emocional, de lo que estamos hablando fundamentalmente es como de, lo primero es de tener un autoconocimiento. Entonces, yo voy a tener siempre una motivación para hacer las cosas y entonces lo primero es como ser muy consciente de esa motivación, ¿vale? Y el tema también es como ver que esa motivación en algún punto pues se puede resentir. Entonces es como ser capaz de darme cuenta de que esa motivación se puede estar resintiendo, ¿no? Pues no sé, imaginemos que yo soy una persona que gestiona, incluso un community manager, ¿no? Que gestiona las redes de una empresa determinada. Y me toca gestionar un incidente donde pues, muchísima gente está volcando muchísimas críticas sobre mi empresa, ¿no? Claro, el primer punto es como decir, bueno, pues en el momento en el que tengo que gestionar eso es como desde dónde estoy gestionando eso. Es decir, yo me he hecho community manager, pero justo para no gestionar críticas y para hacer cosas positivas a favor de la empresa, porque claro, si esa era mi motivación, será difícil cuando me toque hacer ese tema, ¿no? Oye, yo entiendo que gestionar esas críticas es como la parte mala o dura de mi trabajo, pues entonces desde ahí es como que tendré una aproximación. Oye, yo entiendo que no, que gestionar eso es parte de mi trabajo y que a mí en un punto pues enfrentar conflictos y poder aclarar cosas y poder mejorar cosas es lo que me motiva a hacer esto. Entonces, como dependiendo de cuál sea la motivación, ¿vale? Y en este caso, como no hay que compartirla con nadie, es como podéis ser todos los sinceros que queráis con vosotros mismos, es como desde dónde sea esa motivación, eso automáticamente va a generar un conjunto de respuestas. Es decir, en el caso que yo ponía, si yo me he hecho community manager, desde luego para potenciar la empresa, pero no para gestionar esto, me va a ser muy complicado, ¿no? Ponerme ahí. Entonces me será difícil leer eso, me será difícil contestar eso, me será difícil para si de verdad yo quiero integrar eso y quiero contestar eso y quiero afrontar los problemas y quiero tirar adelante, seguramente yo lo miraré de otra manera, le pondré cuidado, le pondré atención, le pondré, bueno, pues todo un conjunto de cualidades y eso automáticamente volcará a unas acciones determinadas, ¿no? Lo que también tenemos que ver es, además de esa motivación, que evidentemente hay que irla revisando en el tiempo, el punto es como que igual esa motivación sí que la tuve en un tiempo, pero igual ahora no. Quizá porque he estado demasiado expuesto a mucho tiempo de críticas, quizá porque, como decía Selva, ¿no? Pues estoy filtrando contenido en las redes que es excesivamente duro. Entonces, el como poder darme cuenta de que igual tengo que volver a revisar eso, porque si no reviso eso me puedo estar haciendo daño, no me puedo estar protegiendo, lo que tenemos que tener claro es que yo puedo decirme a mí mismo, bueno, es parte de mi trabajo.
pero eso tiene un impacto emocional. Y ese impacto emocional, si es un día, 2 días, pues no pasa nada, pero si es continuado en el tiempo, pues evidentemente nos impacta, ¿no? Nos puede cambiar comportamientos, nos puede cambiar pues, el tema de la manera de gestionarnos, puede, pues lo típico, ¿no? Podemos estar más con un estado de ánimo, con un estado de humor diferente, y si llegar al extremo, pues evidentemente podemos tener problemas de salud, podemos estar más cerca de la depresión, podemos gestionar distintas cuestiones, ¿no? Por tanto, el como poder no dar por sentado nada y poder revisar como desde dónde es mi motivación para hacer eso, como qué impacto está teniendo, como en el día a día, igual sí que la tuve en su momento, pero hoy no la tengo, y incluso poder ver en qué me pasa, ¿no? Es decir, cuando, poniendo este ejemplo, ¿no? De que yo gestiono críticas, cuando yo, no sé, de mi día a día, ¿no? Pongamos, pues es el día 50 que me toca gestionar 300 críticas diarias, es como, ¿qué me pasa a mí? Es decir, ¿qué me digo? Sí, me digo que esto es lo normal, me digo que es parte de mi trabajo, me digo que no queda más remedio, ¿cómo que me digo? ¿Y qué siento? ¿No? Es decir, me siento frustrado, me siento triste, me siento apático, y esto depende de cada persona. Entonces, como poder empezar a ser consciente de esto y ser consciente de que esto tiene un coste y que ese coste emocional nos impacta, esto es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque si yo puedo ser consciente de esto, puedo llevar a cabo estrategias distintas, puedo probar cosas diferentes, puedo utilizar herramientas, puedo utilizar mecanismos de defensa, puedo utilizar muchas cosas. ¿Sí? Si no soy consciente de esto, pues es como que una y otra vez estoy expuesto y al final, pues toda esa emoción que no gestiono, pues tiene unas consecuencias, ¿vale? Entonces, como desde ahí era como decir, bueno, pues tomémonos un tiempo, ¿no? Porque esto también está teniendo un impacto a la hora de gestionar. Y entonces, en esa parte emocional, ahí es donde vamos a querer profundizar en cada uno de nosotros. Por eso, si contestáis preguntas o si ponéis algún caso para que podamos hablar de ello, pues evidentemente será más fácil. Pero si no, como que sepáis que este es un poco el marco de acción desde donde gestionamos. A mí, Lorenzo, me ha llamado la atención de lo que has dicho y yo creo que lo veo mucho en las personas que están en nuestro sector o las personas que están en el ámbito policial, pero realmente es extensivo a cualquiera de las personas que hayan tenido un trabajo. Yo creo que sería muy bueno poderse preguntar si realmente han escogido ese trabajo, porque muchas veces al final tú acabas una carrera, empiezas a tener unas experiencias y pues la propia inercia de la vida muchas veces te lleva a acabar en algún lugar en el que puede ser que te sientas más o menos incómodo, pero que no ha habido nada que sea detonante. Y me parece súper importante lo que has dicho en relación a la exposición, porque yo pienso que desde hace un tiempo a esta parte nos está diciendo que se nos escucha con eco. ¿Samastá Santina mía meco o se escucha Lorenzo con eco? A ver. A ver qué me dice, qué me dice. No contesta nada más. No, sigo un momentillo, si se hace muy incómodo, decírnoslo, que entonces intentaré cambiar y me pondré... ¿No me es a mí? Vale, pues un segundo, voy a cambiar a ver si se puede escuchar mejor. ¿Así se me escucha mejor? A ver, ¿nos escucha? Nos escucha un momento, qué curioso. Vale, perfecto. Pues, vale, muchas gracias. Pues lo que iba a comentar es que creo que justamente desde hace un tiempo a esta parte hay cada vez más exposición. Exposición no solo desde el punto de vista profesional, sino también que se escucha como un silbido de fondo y ruido. Voy a quitar el... A ver. Pues a ver. A ver ahora. Sí, se oye como un... Sí, escucha esto, ¿eh? A ver, un segundo.
No sé si se escucharía mejor. Se está acoplando. No somos profesionales de este medio, no. Clarísimamente. Por lo menos no del streaming. Bueno, a ver si la siguiente vez se puede escuchar un poquito mejor. Gracias por avisar, de todos modos. Vale. Creo que ha habido y hay una situación de sobreexposición, no únicamente durante la pandemia, sino ya veníamos de unos años que estábamos teniendo ese problema clarísimamente, pero además también yo creo que es los profesionales de de este medio, de las redes sociales especialmente, pero en general, que tienen mucho impacto en Internet, creo que lo están recibiendo por partida doble. Es decir, cuando tú estás trabajando, pero además también cuando tú estás en tu ámbito personal, porque claro, no hay un cierro la puerta y entonces ya directamente puedo estar sin estar tan enfocada a justamente este tipo de exposición. Entonces, tú has dicho una frase que a mí me gustaría que se pudiese profundizar más en ello, porque yo lo he escuchado a bastantes policías que han dicho, bueno, es que esto es parte de mi trabajo. Cuando yo les he preguntado, oye, ¿y cómo llevas el estar en homicidios durante 14 años o durante 4 años en terrorismo? Y claro, que ya se dice en homicidios, ¿no? O en terrorismo, se le pone una etiqueta y detrás de ello es brutal lo que están viendo continuamente. O las personas que están en investigación y que a nosotros nos pasa, ahora mismo está aquí que en el despacho, pero también nos pasa con otros compañeros que están todo el tiempo viviendo situaciones de estafa y están hablando con las personas que lo están sufriendo. Con lo cual, detrás de la frase de "es parte de mi trabajo", ¿cuál es, como, ¿cuáles son las otras capas que podría haber detrás de esta frase? Bueno, a ver, claro, pues, capas hay muchas. El tema es, o sea, no tiene, o sea, de lo que estamos hablando no es que sea ni bueno ni malo. El punto es que la persona sea consciente, porque en función de esa conciencia puede tomar distintas alternativas, ¿vale? Entonces, claro, un primer tema es como puede ser parte de mi trabajo y puede haber gente pues, que esté perfectamente integrada y que disfrute con eso y que para esa persona no sea algo negativo, sino al revés, algo motivador, algo que le lleva, pues no sé, a tener más curiosidad, a investigar más, a sentirse muy bien cuando puede resolver este tipo de cuestiones, ¿no? El punto que es el que comentábamos antes es cómo poder revisar desde dónde. ¿Sí? Es decir, cuando yo digo es parte de mi trabajo, lo digo porque es un trabajo que de alguna manera elijo cada día. Lo digo porque, no sé, en mi familia, y esto en la policía igual puede ser así, ¿no? Es como que vengo de una tradición de gente de mi familia en el cuerpo y entonces es como que casi que esto es lo que me tocaba y es algo natural en mí y entonces me repito esto. Lo digo porque yo soy alguien que quiere hacer algo por la sociedad y entonces es como me parece algo fantástico hacer este tipo de cuestiones. Entonces, el tema es como ver como cuál es mi motivación. Y vuelvo a insistir, no hay ni buenas ni malas. El tema es si conecto con la mía. Y el punto es, una vez que conecto con la mía, si eso encaja en la realidad. Es decir, porque, un ejemplo al extremo, ¿eh? Si yo de verdad quiero hacer cosas por la sociedad y salvar, porque estoy en homicidios o estoy en donde sea, ¿no? Y resulta que me cuesta levantarme para ir a trabajar, como que me encuentro un poco alterado en lo más mínimo, como que ya no soporto más volver una y otra vez a leer sobre esto, pues es como que chocan dos realidades, ¿no? Una realidad bonita y que me conecta conmigo y una realidad dura que está dentro de mí, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de ver esas dos realidades, puedo ver qué es lo que me está generando esa parte más dura, que a cada persona se la puede generar de una manera distinta. Y el tema es como qué estoy haciendo con eso. Es decir, le estoy quitando peso a lo que me está pasando, estoy poniendo mucho más esfuerzo y tirando hacia adelante, es como qué estoy haciendo. ¿Sí? ¿Y qué coste tiene en mi vida? Porque claro, cuando yo vivo todo eso sería de alguna manera, ¿no? Por poner un ejemplo, es como si dices, oye, pues es que yo tengo un trabajo donde prácticamente estoy en el agua o me mojo
continuamente. Y dices, bueno, pues igual tienes más propensión a tener resfriados, o igual tienes que cuidarte más las articulaciones, o igual tienes que... Entonces, el tema es, ¿te estás cuidando eso? Porque si te estás cuidando eso, pues bueno, estamos en orden, estamos protegidos, ¿no? Ese es un poco el punto. Y hay muchas de las veces que este pararse o este revisar esto o este darme cuenta del coste, pues igual no lo estamos teniendo tan en cuenta, ¿no? Entonces, una parte de esa protección emocional viene desde ahí, ¿no? Otra parte, que es la que tú comentabas de las capas, también viene de lo que se llaman creencias. Es decir, las creencias, por hacerlo breve, son frases cortas que todos entendemos y que nos dan seguridad, ¿vale? E incluso tienen la ventaja de que pueden ser mentiras. Es decir, por ejemplo, tenemos todos una creencia que es que el suelo no se va a hundir, ¿vale? Y por eso caminamos, sin mirar. Pero puede ser mentira. Es decir, el suelo se puede hundir, pero como yo tengo la seguridad de que el suelo no se va a hundir, pues camino sin mirar, ¿vale? Entonces, esas creencias suelen ser frases que las podemos identificar pues como yo soy y pones lo que quieras detrás, ¿no? Eso no tenido, o desde las circunstancias que hemos vivido, o desde la formación, o de los profesores, o de las figuras de referencia, ¿no? Padres, madres, abuelos, etcétera, que hemos tenido en nuestro entorno. De repente, si yo tengo una creencia, la que sea, esa creencia, la tendencia es a cumplirse. Sí, por ejemplo, una tendencia que tiene mucha gente es, pues, esforzándose se consiguen las cosas. Claro, si yo tengo esta creencia y tengo un trabajo en el que tengo que revisar 300 críticas o tengo que revisar no sé cuántos contenidos de lo que sea en la red y tengo esta creencia de que esforzándome, pues me será muy difícil descansar, me será muy difícil intentar irme a casa sin haber leído, sin haber hecho, sin haber... Por lo tanto, igual esta creencia en ese momento igual no me está ayudando. En otros momentos y en otras circunstancias igual me ayuda, pero igual en ese momento, en esas situaciones, no me está ayudando. Entonces, darme cuenta de que no me ayuda me puede permitir como empezar a relajarla o empezar a cambiarla o empezar a tener otras acciones, ¿no? Igual tan sencillas como levantar la mano y decir, pues yo solo no puedo con esto. O ya ha llegado mi momento de caducidad, es decir, ya no quiero estar en tal departamento, quiero ir a tal otro. Ahí, Lorenzo, me venía mucho a la cabeza algo que lamentablemente se ha ido repitiendo durante los últimos congresos en los que hemos estado a lo largo de todos estos años. Y es un tipo de perfil que cree que no puede haber malos sueltos. Entonces es capaz de trabajar de forma gratuita, hablo más de nuestro ámbito, porque ¿cómo va a haber un pederasta suelto? ¿Cómo va a haber, y perdón que lo diga así, pero es que es también muy el léxico que se utiliza, ¿no? Como no puede haber malos, y entonces a cualquier hora y en cualquier momento vamos a trabajar, como si pudiésemos ser infalibles y además como si fuésemos a acabar con la maldad del mundo, ¿no? Y años más tarde has visto a estas personas que están teniendo lo que se llama un burnout. Se escucha con eco. Gracias, Raquel, por avisar. Jolín, lo siento un montón, es que no sé cómo podríamos... ay, de verdad, no sé cómo lo podríamos evitar. Qué mal me sabe. A ver, ¿cómo lo podríamos evitar? Es que no sé si es por la sala, que nos la cambian en breve, por cierto. A ver. No puedo porque no me... Antes se oía mejor. Mira. Encima. ¡Socorro! A ver. Me siento de verdad, muy mayor. ¿Qué pasa aquí? Además,
que lo que han ido teniendo lo que han ido teniendo es que muchas veces nos hemos encontrado con personas que tienen un burnout, que yo no sé cómo se debe decir esto en castellano, un burnout, que están, es más allá que estar quemados, es incluso que físicamente están teniendo un problema grave. De hecho, estaba conectada a Gemma, que para mí es súper de referencia. Dice Germán que si desconecto y vuelvo a conectar. A ver, vamos a intentarlo. A ver, así. Mira, voy a intentar una cosa, a ver si funciona y si no, pues no sé qué podemos hacer. A ver. Sí, estamos con los dos micros abiertos porque estamos retransmitiendo en diferentes canales. Entonces, bueno, hay uno que no, por lo que sea, no está funcionando. Voy a intentar desde... Vale, mira, voy a intentar una cosa. Vale, voy a intentar. Sí, el problema está en que si hablamos únicamente desde el móvil, no se va a estar escuchando en LinkedIn, ni en YouTube, ni en el resto de las plataformas, ni en Twitter. A ver ahora. No. No. A ver, a ver. Hola, hola, hola. Ahora, claro, pero ahora para los de Instagram sí, pero el tema es que no se va a estar escuchando desde Las otras Twitter y desde plataformas. LinkedIn. Claro. ¿Por qué? Pues muchas de estas personas, el problema que están teniendo es que han sufrido un burnout. De hecho, tenemos a bastantes personas conocidas en el sector que han tenido, pues, por ejemplo, problemas de Crohn, que tienen anemia, que están totalmente fatal con la vitamina D, que tienen agotamiento, pero agotamiento crónico. Entonces, creo que es muy importante poner foco en eso porque algunas veces hay como una serie de síntomas que son muy físicos que a lo mejor no acaban manifestándose de una forma muy, muy, muy agresiva hasta que no ha pasado muchísimo tiempo. Y justamente por lo que comentabas de tener una creencia en la que si te esfuerzas mucho, pues acabas consiguiendo lo que quieres, o la que yo comentaba antes, de no puede haber ningún malo en la calle y tenemos que ser los salvavidas de todo el mundo, que al final acaban ocurriendo estas situaciones. Sí, sí, es este tipo de cuestiones son las que cada vez se dan más y por eso digo que cada vez, o sea, todavía evidentemente no hay una correlación, ¿no?, entre la parte emocional y la parte física, porque no hay estudios como que puedas nosotros al nivel que sea lo ha vivido, ¿no? Y como pues, cuando uno está mal, por lo que sea, porque está triste, o porque está angustiado, o porque está preocupado, o porque está, pues es como que es mucho más difícil, ¿no? El estar en forma, el salir a tal, el tener las defensas altas.
Entonces es como que tienes más propensión, ¿no?, a gestionar esto. Cada vez se están haciendo también estudios donde lo que se ve es que en función de las emociones que tú vas teniendo, hay como todo un conjunto de posturas que van como más con la persona, ¿no? Es decir, es muy difícil que si tú estés triste, no sé, pues tengas este tipo de postura, ¿no? Y tengas la cara muy alta y los hombros para atrás. Lo normal es que tengas como los hombros más encogidos y como que vayas un poco para adentro, ¿no? Claro, si yo llevo esta postura hacia adentro muy poco tiempo, pues no pasa nada, ¿no? Pero si yo llevo esta postura muy hacia adentro, pues será más posible que yo no esté bien alineado de la espalda y que pueda pues tener más problemas de espalda, ¿vale? Por tanto, no podemos establecer que haya una relación directa, pero sí que podríamos decir que como que de alguna manera tenemos una tendencia o tenemos más propensión a hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Por tanto, en esta parte emocional cada vez hay más estudios que lo que nos dicen es pues, que tiene un impacto en lo corporal y que dentro de ese impacto en lo corporal, pues eso nos puede generar una propensión, ¿no?, en este tipo de cuestiones, ¿no? Ya, yo me acuerdo ya de mi abuela, ya de muy pequeño, ¿no?, que decía, pues cuando estaba como muy nerviosa, me decía, es que a mí los nervios se me comen. Entonces no tengo ganas de comer, no tengo ganas de... Claro, si los nervios se te comen, pues en el estómago pues tienes mucha más actividad, comes peor, tienes mucha más propensión como para poder gestionar otro tipo de, bueno, de puntos físicos, ¿no? Entonces, la parte emocional lo que nos tiene que dar es como una serie de pistas que complementen todas aquellas herramientas digitales que nos permitan hacer una gestión más óptima de lo que estamos viendo. Entonces, en ese sentido, sí que tiene, bueno, pues como toda la cabida, el poder poner el foco en ese tipo de actuaciones. ¿Y qué pasaría en el momento en el que uno ya se ha dado cuenta o una se ha dado cuenta que hay alguna cosa que rechina y que tiene que tomar decisiones? Yo creo que ahora hay bastantes personas que se han dado cuenta de que a lo mejor el precio que están pagando es demasiado alto y que tienen que empezar a tomar una serie de decisiones. Es para hablarles un poquito de la congruencia. Claro, en el momento en el que tú te das cuenta, a partir de aquí es como que lo primero que pueden empezar es lo que se llama habitualmente salir de la zona de confort, ¿no? Aunque esa zona de confort, que el nombre es un poco siempre confuso, sea algo muy doloroso estar en esa zona, ¿no? Entonces, el tema es como darme cuenta de que los seres humanos cambiamos cuando alineamos dos cosas, ¿no? Lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, cuando esas dos cosas se alinean, entonces tenemos opciones de cambio, ¿vale? Entonces, claro, para eso también necesitamos el tema emocional. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué sentimos. Entonces, hay muchas de las veces que si alguien, por ejemplo, dice, pues yo siento que aquí estoy muy incómodo y que, pues, que no estoy nada bien y que no me siento bien tratado y esto es lo que siento, ¿sí? Claro, si de repente el tema viene de, pues yo siento esto, pero pienso que no puedo soltar el dinero y tengo que seguir ahí, pues aunque yo me haya dado cuenta, si no alineo lo que pienso y siento, es decir, que es mi congruencia o mi coherencia, como queramos llamarle, ¿vale? En el curso trabajaremos en este concepto de la coherencia, o mejor dicho, de la congruencia, desde Carl Rogers, que es, bueno, pues, un psicólogo, en este caso, que funda todo lo que tiene que ver con la psicología humanista y cómo esta es una herramienta súper potente que se utiliza como para poder hacer cambios. Como digo, si juntamos lo que pensamos y lo que sentimos, entonces es como que vamos a poder tener ese cambio, ¿no? Claro, eso supone, primero, darme cuenta de lo que siento y después, cuando junto lo que pienso y siento, normalmente me entra miedo. Porque es un cambio grande. Es decir, pues o tengo que dejar el trabajo, o tengo que decir determinadas cosas, o tengo que ponerme en contacto con, bueno, pues con otro tipo de acciones, ¿no? A partir de ahí, claro, yo necesito ver esos miedos y necesito de alguna manera una decisión para poder ir adelante, ¿sí? Claro, ¿en qué me tengo que basar también? ¿O qué es un motor también grande? Pues ese motor grande es el coste. Es decir, si yo me doy cuenta de que seguir donde estoy me está haciendo determinado daño, pues dejar de sentir ese daño es un motor importante, ¿sí? Y luego, que esto también lo veremos, las emociones son emociones, por lo tanto no son ni buenas ni malas.
¿Eso qué significa? Pues que seguramente igual cuando yo me doy cuenta de que llevo no sé cuánto tiempo haciéndome daño o tragando con determinadas cosas o callándome determinadas cosas, pues igual tengo rabia conmigo. Y si yo tengo entendido que la rabia no está bien y que las emociones negativas no hay que ponerlas y que hay que sobreponerse, pues estamos perdiendo un motor muy potente de cambio, porque la rabia tiene una potencia enorme de activación para que la persona se pueda mover a hacer un cambio. Sí, evidentemente la rabia orientada y focalizada, la rabia desbocada, pues no tiene ningún cambio, es destructivo. Pero no podemos generalizar, sino que lo que tenemos que hacer es como ir, igual que hablábamos de la protección emocional, caso por caso. Es qué me está pasando a mí, qué emociones estoy sintiendo, qué estoy sintiendo, y a partir de ahí gestionar, ¿no? Cuando yo tengo eso que pienso y siento, y tengo esos miedos, y tengo esas emociones, tengo mucha más conciencia. Y claro, en el momento en el que actúo desde la conciencia, pues tengo más capacidad de cambio. La otra vertiente de la conciencia, si no la tengo, es la desgracia. Es decir, me pasarán cosas que pues, me harán perder el empleo, o me harán enfermar, o me harán pedir una baja, o me harán lo que sea. ¿Vale? Por lo tanto, es como darme cuenta de que si soy consciente, pues igual estoy adelantando la salida y estoy haciendo más suave la salida, siendo siempre difícil y habiendo todos estos miedos y todas estas emociones de por medio, ¿sí? Si no hago eso, o si lo tengo en la cabeza pero no lo implemento, pues es muy posible que igual siga con lo que estoy y ese seguimiento con lo que estoy mucho más tarde o cuando sea, pues me traiga consecuencias que igual son más difíciles de revertir. Claro, ahí yo creo que en algunas situaciones probablemente se habrán encontrado las personas en que no es solo la dificultad de que tú mismo vayas a renunciar a lo mejor a tu trabajo o a la actividad que estás haciendo, sino también cuáles son todas las consecuencias que luego eso va a tener, ¿no? Que igual también es el propio freno. Es decir, pues oye, no me voy a dejar porque a lo mejor, yo qué sé, soy militar de carrera o soy policía de carrera y toda mi familia lo ha sido anteriormente, digo policía, pero puede ser abogado, puede ser lo que, pues un detective privado, etcétera. Y que el momento en el que ya me he dado cuenta y tomo una decisión, todo eso va a implicar una serie de consecuencias que en algunas ocasiones puede ser que no sean reversibles. Es decir, pues a lo mejor tu familia te puede rechazar durante un tiempo o te puede rechazar para siempre o no. O a lo mejor resulta que nos estamos haciendo una película mucho más grande de lo que luego al final acaba siendo. Yo creo que ahí de algunas de las personas que además yo soy una grandísima prescriptora del Instituto Carl Rogers y especialmente de Lorenzo, porque sí, porque es así, pues cuando tú te enfrentas a esa situación que a lo mejor te ha dado pues mucho miedo durante mucho tiempo, te acabas convirtiendo en alguien que eres mucho más resistente. Porque al final tu propia capacidad de conocimiento no te sirve solo para esa situación en concreto, sino que cuando te sientes en alguna situación que es parecida, dices, ah, a lo mejor esto que me está pasando viene porque a mí me gustaría hablar un poco de qué es entrar en trauma y qué es retraumatizarse. No tanto que lo hagamos tipo clase, pero sí que a lo mejor alguien ha decidido su profesión desde su propio trauma y no tiene ni idea de que a lo mejor lo ha decidido así. Esto puede ser, es decir, a ver, por hacerlo como muy sencillito, para tal, Mm. es decir, un trauma, porque igual la gente que nos está escuchando piensa que de repente cuando utilizas la palabra trauma es como algo grandísimo, ¿vale? Es decir, un trauma, y vuelvo a insistir, es totalmente divulgativo y seguro que cuando haya gente que me escuche o sea, podrían poner millones de matices, ¿vale? Pero como por entendernos, o sea, nosotros tenemos la capacidad de gestionar emociones como seres humanos, ¿vale? Entonces, eso lo podríamos visualizar para un poco que la gente tenga más o menos idea, como si fuera una ventana, ¿vale? Entonces, si yo me gestiono las emociones dentro de esa ventana, pues no tengo mayor problema. Es decir, a mí me pasa algo, hago una gestión emocional de eso, es decir, no sé, yo qué sé, me quitan algo por la calle,
pues primero me asusto, luego me enfado, pero luego lo puedo procesar y entonces lo gestiono, ¿vale? Entonces, eso no es traumático para mí, ¿sí? Ahora, imagínate que de repente, pues no sé, a mí, no sé, yo tengo una cazadora que es fantástica o maravillosa y voy por la calle y alguien llega, pum, y me la quita. ¿Sí? Y de repente es como que por lo que sea no puedo gestionar eso, porque era fantástico para mí, porque era lo mejor, porque es lo peor que me puede pasar y es como que pues en algún punto, por decirlo de alguna manera, no lo puedo gestionar. ¿Sí? Entonces, eso sería algo traumático. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo ya voy a ir con miedo por la calle, yo ya me cuidaré mucho de comprar cosas que sean súper importantes para mí. Es decir, que no tenemos que estar hablando de cosas muy grandes, ¿no? Es decir, yo, pues, por ejemplo, no sé si, algún ejemplo también de esto, ¿no? Pues si a mí de pequeño me mordió un perro, ¿sí? Y igual fue nada, pues me marcó los dientes, ¿eh? O sea, no estamos hablando ni de sangre, ni de... Y eso para mí fue horroroso, pues yo de repente tengo 50 años y cruzo o sea, me giro la esquina y veo un perro y me pongo la alerta, ¿sí? Por tanto, el tema traumático es, ¿qué es lo que puedes gestionar? Pues lo que puedes gestionar es como a mí me pasó algo que yo no pude gestionar horroroso y quiero como que nunca más me vuelva a pasar. ¿Vale? Entonces, si yo no, exagerando, ¿eh? Si yo no me mordió el perro, pues yo lo que haré es como nunca estar con perros, ¿sí? Entonces es como, para mí los perros es lo peor, entonces pongo todas las protecciones del mundo como para que eso no vuelva a pasar. Claro, todo ese esfuerzo, todas esas medidas me llevan a hacer un montón de cosas, ¿vale? Entonces, alguien puede tener pues, lo que sea y desde ahí es como decir, vale, pues estoy tomando medidas que igual ni tan siquiera son mías. Porque igual si yo ahora lo miro en perspectiva, pues que me robaran una cazadora que me encantaba, pues igual no me cambia la vida y que un perro me marcara los dientes, pues igual no me cambia la vida. Estoy poniendo ejemplos muy sencillos, ¿eh? El trauma puede Sí, tener sí, distintos pero que nos han grados, podido pasar a ¿vale? cualquiera, claro. Pero el tema es como darme cuenta de la cantidad de acciones que eso me conlleva a hacer. ¿Vale? Entonces, claro, si yo no me doy cuenta de que eso fue traumático en su momento, pero que igual ahora tengo recursos como para poder gestionarlo de otra manera y que no necesito poner todas esas protecciones y que no necesito hacer todas esas acciones, pues de repente puedo, en lo que hablábamos al inicio de la motivación, puedo tener una motivación distinta de por qué estoy haciendo las cosas. Si yo no tengo esa autoconsciencia o no tengo esa conciencia sobre mí, para mí será natural, porque los perros son algo horroroso y yo iré con 100 ojos por la calle o no me compraré jamás nada caro o no lo llevaré jamás nada caro por la calle porque yo no quiero que me vuelvan a atracar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que igual pueden estar haciendo que yo esté llevando a cabo determinadas acciones y determinados trabajos y evidentemente cabe también la posibilidad, si yo quiero reafirmarme en esto, que genere determinadas creencias. Es decir, una creencia puede ser los perros son peligrosos, cuando evidentemente algunos sí, pero la mayoría no. O otra creencia es la calle es insegura. ¿Sí? Cuando, pues seguramente si yo fuera un policía, pues podría decir si es insegura o no, pero igual yo siendo un ciudadano y igual viviendo en una zona con poca conflictividad, pues seguramente no puedo decir que la calle es conflictiva, pero genero esa creencia. Entonces, desde ahí es desde donde operamos. Entonces, la parte de protección emocional es como también darme cuenta de eso y darme cuenta de que igual viene pues, de un hecho difícil o de un hecho traumático y que me está haciendo hacer determinadas cosas cuando igual no tendría por qué o se podrían hacer otro tipo de actuaciones. Entonces, esto también puede estar pasando. Claro, en las redes también dependiendo de la edad que tengas, ¿no? Pero a partir de determinadas edades es algo como que hemos tenido que aprender. Por lo tanto, todas mis Totalmente. creencias sobre el aprendizaje en redes, sobre el cómo se gestionan las redes, sobre para qué sirven las redes, sobre los beneficios de las redes, también van a estar muy filtradas por eso. Sí, entonces, desde ahí es como que también podemos estar viendo todo este tipo de cuestiones de las que hablamos, ¿no? De qué pienso, qué motivación tengo, si la estoy revisando o no, el coste que me está generando y, evidentemente, qué siento con este tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, eso también puede pasar. Esto es algo que también en el curso podremos ver porque las personas puedan compartir este tipo de cuestiones.
Sí. Cuando estabas diciendo esta última parte, a mí me estaba viniendo a la cabeza una cuestión. Hace muy poco yo sigo una psicóloga en YouTube que hace análisis de diferentes tipos de personajes públicos y el otro día se cruzó en uno de los vídeos algo que luego investigué un poquillo más a fondo, que es sobre un personaje público que ha tenido una participación en un programa de televisión que, bueno, finalmente pues ha acabado dando bueno, ha acabado rompiéndose la pareja en la que estaba y entonces ella daba una serie de explicaciones sobre cómo se estaba sintiendo, que había caído en una depresión muy grande y que ella tenía una disyuntiva bastante complicada porque decía, yo quiero seguir estando en redes sociales porque es la manera en la que yo estoy consiguiendo tener una serie de ingresos, de hecho es como su medio de vida, su medio de vida no solo por conseguir el dinero, sino porque tiene una serie de beneficios también, me imagino que personales, claro, pero al mismo tiempo es lo que le está matando, entre comillas, digo matando porque, bueno, porque ella misma estaba diciendo que estaba sufriendo una depresión y que no sabía identificar de dónde le estaba viniendo esa tristeza. Yo pienso que hay bastantes tipos de profesiones en las que esto se esté dando. Es decir, como que tú quieras estar teniendo una serie de presencia digital porque sabes que eso te está beneficiando, pero quizás estás teniendo demasiada exposición. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre más desde el punto de vista de la Bueno, protección aquí, o sea, digital. no conozco el caso, pero, Hmm, pero así en genérico, que es lo que hablábamos, o sea, el tema no es si seguramente si yo tengo mucha o poca, el tema es el impacto que tiene en mí lo que pasa. Entonces, eso ese es. impacto que tiene en mí lo que pasa, claro, si es mucho, pues el impacto se hace mucho más grande, ¿vale? Pero el impacto que tiene en mí lo que pasa, eso habla de mí, porque seguramente a otro personaje público podría tener el mismo impacto, los mismos comentarios, las mismas cuestiones, y no tener esa reacción, no tener esa manera de interpretar las cosas que me llevan a donde sea, a la depresión Hmm, o a donde sea. Por tanto, es como darme cuenta que eso es mío, darme cuenta del impacto que tiene, darme cuenta de dónde viene eso, también puede hacer que yo haga medidas distintas. Porque si no, fíjate, escuchándote era como yo quiero seguir teniendo ingresos, pues tengo que seguir tolerando esto. ¿Sí? Es decir, igual yo puedo generar ingresos de otra manera o igual yo de repente puedo coger medidas de protección mías que cuando yo lea eso pues no tengan ese impacto o pueda hmm, colocar defensas de minimizar lo que está pasando o ponerlo en contexto o ver un poco como de quién viene todo eso, ¿no? Entonces, hmm. el tema de la protección de lo que habla es de que yo me dé cuenta de qué me pasa a mí con esos comentarios. Y claro, esto Vale, volvemos eso. a, pues, qué pienso, qué me digo, qué siento, y desde ahí, luego, si soy capaz de colocar lo que pienso y siento a la vez, pues tendré mi congruencia y desde ahí, con todas las dificultades que esto conlleva, podré hacer cambios. Si no es exactamente lo mismo que el que dice, bueno, pues yo es que no me gusta lo que estoy haciendo o me gustaba al inicio, pero ahora ya no lo soporto, pero como no voy a cambiar de trabajo o como considero que no voy a tener las capacidades suficientes como para encontrar otro trabajo o como pues me quedo aquí. Entonces, bueno, pues lo que tienes que ser consciente es del coste que te está generando eso. ¿Vale? Si eres Claro. consciente del coste, pues a partir de ahí igual puedes tomar decisiones y puedes tomar medidas. Si no eres consciente del coste, todavía estás mucho más lejos de poder cambiarlo. Sí, yo creo que casi igual del coste que de la consecuencia, porque a Claro, lo mejor toda esa evaluación la has hecho, pero no estás preparada para, como tú muchas veces dices, como para la vuelta. Es decir, que tú puedes llegar a tomar una serie de decisiones con todo el esfuerzo que te ha conllevado, pero que luego lo que te vaya a venir, pues ya veremos a ver qué es lo que acaba claro, siendo, por claro. eso, por eso hablamos de protección. Es decir, Mm, no hablamos porque, es decir, si tú en cualquiera de los casos, si eres este personaje público, no vas a tener la capacidad como para que de repente no te venga ningún comentario negativo. O si tú eres imposible. un community manager que tienes que gestionar críticas en un incidente con tu empresa, no es yo voy a poner unas medidas para que eso nunca más vuelva a pasar. Es decir, por eso hablamos de protección. Mm, O sea, no hablamos de cambio en el otro, porque el cambio en el otro no está en nuestra mano, pero sí que está en nuestra mano la protección nuestra.
Y en el momento en el que yo me protejo, aunque me cueste implementarlo en la realidad, voy a ir notando también poco a poco esos cambios. También será difícil, esto es bueno, como el ejercicio físico, ¿no? Si yo de repente llego a la conclusión de que necesito hacer ejercicio físico, pues no correré 20 kilómetros el primer día. Pero a medida que lo vaya haciendo, iré viendo los beneficios que tiene eso. Ahora, si yo no soy consciente, pues es imposible hacer ese tipo de cambio. Entonces, en el curso y en esta parte de protección emocional, es de lo que se trata. Claro, las redes, primero, cambian mucho, cambian muy deprisa, tienen un impacto muy grande y, y dependiendo también de la edad de la persona de la que estemos hablando, pues también ha tenido un nivel de educación y un nivel de que es importante, ¿no? Es decir, pues seguramente en gente de mi edad, ¿no? Que yo ya estoy en los 50, pues igual los likes pues tienen un peso más relativo. Claro, si tuviera 5 o 15 años, pues seguramente los likes igual tienen mucho más importancia, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que ver eso, también tenemos que ver cómo acompañamos eso, también tenemos que ver cómo, desde dónde gestionamos todo este tipo de cuestiones, ¿no? Totalmente. Pero Me encanta lo hablando... que acaba de decir Pincho. Pincho es Ciencias del Comportamiento, que soy ultra fan de Pincho. Él enseña sinergología y a mí me ha sido de grandísima ayuda. Ahora haremos el tercer curso. Es increíble como, por ejemplo, ¿no? En el caso de los contenidos que son lúdicos o que son más educativos, en teoría parecería que pudiese ser una zona más o menos tranquila, pero en cambio, inclusive en ese tipo de escenarios que deberían de ser un poquito más neutros, bueno, deberían o no, pues al final no lo acaban siendo. O incluso, no sé, estoy pensando en algunos de los clientes que tenemos que uno piensa, "Ay, pero ¿cómo puede ser que han hackeado pues una tienda de ropa de Mataró, me lo invento, ¿no? ¿De qué interés puede tener? Bueno, pues ahí en nuestro caso muchas veces les tenemos que explicar a los clientes que no se trata de que vayan a por ellos en concreto, con lo cual no es una cosa personal, sino que forman parte de un número directamente de, de posibilidades o de posibles víctimas del cibercrimen y les ha tocado a ellos de manera aleatoria. Lo que pasa es que a la persona que le ocurre, claro, el impacto es gordísimo porque obviamente está siendo eh, pues está haciendo un impacto porque se están quedando sin tienda en ese momento, porque el lugar en el que están vendiendo siempre es, por ejemplo, Instagram. Entonces, quedarse sin ello, pues evidentemente es muy, muy grave. Yo no sé si alguien se animaría con estos minutillos así que nos quedan, es curioso porque ahora creo que por la hora se están empezando a conectar. Igual el siguiente directo lo podríamos hacer a las 7:30. Yo creo que ahora hay mucha más gente que está marchando o sea, que está saliendo del trabajo. Em, como si a alguien le gustaría o se animaría a poder hacerse esas preguntas y si quiere compartirlas y si no, no. ¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentran más en el día a día? Yo me puedo animar con las mías, por ejemplo. Yo antes de empezar a tener un equipo mucho más grande como el que tenemos ahora, tenía que cada día atender a personas que estaban en una situación muy crítica, no únicamente en situaciones de hackeo, sino que a lo mejor estaban sufriendo una situación de acoso durante 5 años. Y entonces no es únicamente el momento en el que venía la persona y te lo explicaba, sino que tú te quedas con su caso, tienes que seguir en la investigación durante mucho tiempo y tienes inputs continuos de esa persona, cómo está mi caso, qué es lo que está ocurriendo, por qué no sé nada, por qué la policía no me contesta, mi abogado me está diciendo que esto va a ser muy largo, yo ya estoy súper cansado. Entonces, para mí, lo que era más angustioso era que tú muchas veces no le puedes dar una solución. Lo único que puedes hacer es tratar de hacer todo lo que está en tus manos y algo que me sirvió mucho fue el ser totalmente honesta con la situación. Desde primera hora hasta el último momento, explicar qué es lo que a lo mejor se podía conseguir y qué es lo que no se podía conseguir. Y eso a mí personalmente me ha servido para colocarme yo.
Otra cosa es que evidentemente, y si estuviese Adrián lo comentaría, lo comentamos en el curso que hicimos con Lorenzo, em, que a pesar de lo que tú estés diciendo, siempre va a haber al otro lado una persona que está muy angustiada y que le da igual lo que tú verbalmente le estés diciendo, porque, porque en ese momento, eso seguro que Lorenzo lo va a explicar 300.000 veces mejor, porque su neocórtex en ese momento está apagado. No sé si se dice así, pues que no está disponible el neocórtex en ese momento cuando le estás tratando de dar explicaciones lógicas. Exacto. Todo este tipo de cuestiones, que es lo que veremos también en el curso, es como dar herramientas como para poder hacer ese autoconocimiento, como para poder gestionar este tipo de cuestiones. ¿Sí? Entonces, claro, cuando nosotros como seres humanos tenemos algún evento que es muy grande emocionalmente hablando, pues al córtex nosotros tenemos tres cerebros, pero por no extenderme, sino como tenemos otro encuentro y otra charla más adelante, pues lo podemos comentar ahí. Pues nuestra parte del córtex prefrontal, que es el que gestiona todo lo que tiene que ver con la palabra, el pensamiento, la planificación, pues tiene menos cabida, incluso puede llegar en algunos casos como a estar apagado, ¿no? Entonces, es más difícil articular ese tipo de cuestiones. Entonces, la parte de protección emocional donde nos lleva es a precisamente a esto, ¿no? Es como decir, bueno, pues qué es lo que es difícil para mí y como decías, ¿no? Es como qué herramientas yo estoy utilizando. Esas herramientas también, si queremos hacer un autoconocimiento y una protección mayor, lo que tenemos que ver es si las estamos colocando para esa situación o si esas herramientas son mías, por decirlo de alguna manera, van con mi carácter y yo las tengo instaladas y entonces las estoy aplicando en esa situación. ¿Sí? Claro, si son cosas que van conmigo, van a tener que ver mucho con mis valores. Entonces, por ejemplo, tú antes hablabas de, oye, a mí lo que me funcionó es la honestidad. Pues seguramente igual dentro de tus valores el tema de la honestidad está muy presente. Por tanto, cuando algo que tienes conectado dentro, que es ese valor, que es esa honestidad, lo aplicas como herramienta para solucionar un problema, tiene mucha más fuerza, tiene mucha más potencia, es mucho más auténtico y le llega mucho más al otro. Si no fuera así, pues yo podría decir, en este tipo de casos voy a ser más honesta. También funcionaría, evidentemente, pero no con la potencia con la que funciona cuando es algo integrado en mí, cuando son valores desde los que yo funciono. Entonces, también darnos cuenta de que esas herramientas, esos valores, esos recursos, ¿no? Pues situaciones en las que hemos superado, situaciones en las que hemos tomado decisiones distintas, situaciones en las que al final hemos salido para adelante, también es muy importante, porque muchas de las veces todo eso lo olvidamos. O otra de las cosas a las que nos lleva la protección emocional es como a darnos cuenta de que aquello no pasó porque sí, sino que pasó porque hicimos todo un conjunto de pasos. Sí, igual puede parecer muy tonto, ¿no? Pero igual llegar y decir, oye, pues mira, pararme cuando había una crítica y respirar 5 veces y luego leerla 2 y después ponerla en contexto y después no sé qué, a mí me sirvió. Sí, entonces el cómo gestionar lo que se llaman comportamientos observables hace como que de alguna manera podamos tener herramientas de comportamientos concretos que nos funcionan. Y muchas de las veces es como, pues yo tiré para adelante y aquello salió, pero no lo bajo a más detalle, ¿no? La ventaja es que como todo eso queda guardado en nuestras memorias, en nuestros recuerdos, cuando venimos a un curso o cuando hacemos introspección nosotros solos, de repente, si paramos con esta visión de comportamiento observable, lo que podemos ver es, vale, pues hice esto, y hice lo otro, y hice lo de más allá, y funcionó. Y igual eso nos da como una pauta, ¿no? Como para poder un patrón de comportamientos, como para poder seguir. Por tanto, esta es otra de las grandes herramientas que volvemos a lo mismo. La ventaja y el inconveniente es que cuando escuchas este tipo de cosas, igual te pueden parecer como muy obvias, pero como no las hacemos conscientemente, pues es como que toda esa información no está disponible. Y entonces dices, igual no es algo súper difícil, pero sí es algo como para poder empezar a tener en cuenta, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde vamos a poder gestionar emocionalmente mejor, como digo, para protegernos, no para cambiar al otro, ni para, sino, pero para protegernos a nosotros,
en ese punto, ¿no? Y evidentemente, cuanto más protegidos estemos, más sanos estamos y mejor calidad de vida vamos a tener. Creo que en este punto sería bueno que mientras las personas no puedan estar haciendo o no hayan empezado un trabajo de autoconocimiento, no se hayan apuntado al curso, estén todavía como un poco viendo a ver qué es lo que ocurre, como cuáles son aquellas cosas que de manera transversal pueden ser útiles. Por ejemplo, ¿no? Pues cuando tú estás en un espacio de trabajo en el que hay más compañeros y a ti te está ocurriendo algo, el hecho de compartirlo con otros compañeros pues puede llegar a ser positivo en tanto que no te lo estás guardando para ti, sino que puedes compartir eso que te está ocurriendo. ¿Por qué eso sería bueno? O eso Claro, sería bueno. esto que comentas, lo de que si a mí me está en un entorno laboral, si a mí me está pasando algo, yo lo pueda compartir. Primero, o sea, habla de muchas cosas y como que habría que poner en contexto muchas cosas, ¿vale? O sea, Ujú. lo primero es como darme cuenta como de cuál es la cultura del departamento donde yo estoy trabajando, ¿no? Es decir, si es una cultura abierta o es una cultura más cerrada, ¿no? Claro, si estamos en una cultura cerrada que penaliza el error y que penaliza mostrar las emociones, pues mostrar mis emociones sería absurdo. El tema sería como decir, bueno, yo quiero trabajar, pues está bien para mí trabajar en una cultura así, ¿sí? Porque si no, eso ya va a tener un coste para mí, ¿sí? Pero si nos imaginamos que estamos en una cultura mucho más abierta, donde está bien compartir, hay algo que es fundamental en la protección emocional que tiene que ver con las emociones y es que las emociones se consumen, ¿vale? El ejemplo siempre más claro es los dos niños. Si tú ves dos niños en un parque, pues de repente están jugando, se están riendo tranquilamente y a los 10 minutos se están pegando por lo que sea y cuando han terminado de pegarse se están comiendo besos. ¿Por qué? Porque no tienen o no utilizan la capacidad de los adultos de cómo cortar la emoción. ¿Vale? Entonces, como consumen la emoción completa, en el momento en el que esa emoción ya está consumida, automáticamente pasas a otra emoción. ¿Vale? Entonces, esto los adultos no lo hacemos. Entonces, el verbalizarlo, el compartir incluso con la persona que lo genera, lo que hace es que esa emoción se consuma. Y en el momento en el que se consume la emoción, pues automáticamente te puedes mover a otra emoción. Es decir, si yo de repente estoy gestionando, porque soy community manager, un montón de críticas, ¿no? Y de repente puedo compartir la angustia que me genera o la rabia que me genera o la ira que me genera, pues parte de esa rabia, parte de esa ira o parte de esa angustia la consumo, es decir, me la quito. Y entonces puede entrar otra emoción. Sí, igual puede entrar lo que sea, la compasión, o igual puede entrar el darme cuenta de cosas, o igual puede entrar otro. Pero si yo tengo mucha rabia y no la comparto y sigo leyendo críticas y críticas y críticas, la rabia sigue conmigo. Entonces va a ser muy difícil que yo cambie en esa emoción, ¿no? Y el punto es este, por eso sería bueno compartir este tipo de cosas. Volvemos a lo mismo. Si hay un entorno que permite este tipo de cuestiones, si eso es favorecedor de las interrelaciones y evidentemente en esa consumir esa emoción vas a tener mucha más protección porque en el momento en el que ya has consumido eso vas a pensar con mucha más claridad. Es decir, si yo estoy muy enfadado, o esto habéis tenido el ejemplo cualquiera, ¿no? O si estáis muy tristes, o si estás muy apático, te es muy difícil pensar con claridad y establecer acciones y planificar. Ahora, cuando estás ilusionado, estás alegre, estás contento, estás no sé qué, pues no tienes ningún problema en hacer eso, ¿no? Al revés, es como que todo te sale solo. Sí, sí, Por tanto, sí, tiene un sí. impacto. Me estaba acordando que ayer, lo digo con risa, pero no sé por qué lo estoy diciendo con risa, porque no me hace ninguna gracia, pero ayer estaba leyendo la cantidad de despidos que está habiendo en las empresas tecnológicas y la cantidad de gente que está abandonando sus lugares en plataformas sociales porque no aguantan la presión que hay en el ambiente, ni, bueno, de hecho, lo estaba compartiendo con una persona que se encuentra en esta situación que habiendo despedido al 30% de la plantilla, están pidiendo desde dirección comercial que se tenga el mismo objetivo de ventas. Y piensa, hostia, pero ¿cómo puede ser que me estén solicitando
o que me estén pidiendo lo mismo cuando hay el 30% menos de los recursos que había antes, por lo menos los humanos, ¿no? Y en el fondo me parece increíble que eso esté ocurriendo, pero que es que a día de hoy en las plataformas sociales está pasando que la gente está marchando hasta el punto que amigos, me ha pasado, a amigos que están, pues yo qué sé, llevan 12 9 10 años en Estados Unidos, han decidido que marchan de las plataformas donde estaban trabajando, que prefieren cobrar mucho menos, pero poder estar teniendo una vida muy tranquila. Y no es que sea algo anecdótico, sino que es que está habiendo marchas repletas. No sé si igual en la siguiente charla que vayamos a hacer podríamos comentar un poco, ya sé que a grandes rasgos va a ser complicado, pero esta situación que se está dando, que es bastante habitual, ¿a qué podría ser debido? O sea, ¿por qué, por ejemplo, después de la pandemia se están dando bastantes cambios, por ejemplo, de trabajo o incluso tendencias a la hora de la generación del contenido? Que hay muchas personas que se han dado de baja también de las redes sociales por diferentes motivos. No sé si a lo mejor eh, podríamos ir viendo las noticias de lo que ha ido ocurriendo, de lo que han ido comunicando y dice Raúl, un burnout. Claro, claro, es que están teniendo un... No es verdad, eso también lo hemos hablado con algunos amigos que han hecho un burnout increíble. Mm, Claro, por eso digo que ahí generalizar causas no puedes generalizar mm. causas. Tendríamos que ir viendo más o menos cómo, o sea, si se puede hacer un estudio como de cuáles son los motivos mayores de salida, ¿no? Pero eso es como muy personal en ese sentido todo. Aquí también influye además del burnout, pues pueden influir montones de motivos. ¿Vale? Es decir, un motivo, por ejemplo, que la pandemia ha instaurado mucho es todo lo que tiene que ver con la incertidumbre. Entonces, claro, en el momento en el que tú colocas una incertidumbre y una incertidumbre a futuro, porque lo que colocas es un presente donde hay incertidumbre y donde además hay una calidad y una alteración grande de las relaciones sociales, pues de repente es como que si tengo que vivir de esta manera, no quiero. ¿Vale? Entonces esto ya me puede hacer tomar determinadas cuestiones, ¿no? O por ejemplo, antes prácticamente no había teletrabajo, ahora hay mucho teletrabajo, ¿sí? Que es fantástico, pero el punto es como hay gente que ese teletrabajo le puede llevar como todavía a acentuar más igual pues estas dificultades sociales que tenemos, ¿no? O el tema también importante está en todo lo que podemos estar hablando de la gestión de, bueno, pues no solo de la incertidumbre, sino también de las relaciones, ¿vale? Eso es, Y eso luego es. también podemos estar hablando claramente de cómo de repente también, que esto es importante, cada una de las distintas generaciones tiene distintos valores y pone la atención en distintas cosas. Entonces, lo que para algunas generaciones era muy importante ser alguien y ser alguien significaba tener un determinado trabajo o ganar un determinado dinero, pues de repente ahora para las otras generaciones esto ya no es tan importante, ¿no? Para Mm. algunas generaciones tener propiedades, casas, etcétera, era algo que le daba sentido a tu vida. Para otras generaciones esto no tiene tanto, ¿no? Entonces, también es como que tenemos que ver en cuenta, por eso digo que siempre tenemos que ir, y más desde la psicología, en este caso humanista, tenemos que siempre al uno a uno. Es decir, ¿qué te está pasando a ti que te lleva a tomar este tipo de decisiones? Esto, esto va a dar mucho juego durante el curso porque si tenemos diferentes representaciones, ahora por ejemplo se ha conectado a hacer puñetas, que son juezas, que a mí me encanta ver también los directos que hacen porque cuando a nuestro contacto con justicia es cuando vamos a presentar las periciales, ¿no? Pero, o cuando vamos a darles clases al Consejo General del Poder Judicial, o pero muy como de su lado. Pero si nos ponemos al otro lado de las personas, del contacto que tienen con justicia, muchas veces el impacto que genera es muy importante en cómo van a poder sostener su propio recorrido legal, lo que comentábamos antes, ¿no? Alguien que está, por ejemplo, en una situación de acoso, que lleva 5 años recibiendo una situación de acoso y que pues le está costando un esfuerzo enorme ir a declarar o ir, por ejemplo, a poner una denuncia o enfrentarse a un juicio
Y yo pienso que por lo menos desde nuestro lado, desde un branding, el hecho de que lo podamos hacer de una forma muy conjunta aporta muchísimo valor. Porque para nosotras, ahora estoy pensando en algunos casos que hemos tenido de violencia de género con personajes públicos, simplemente el hecho de que se hayan encontrado en los mismos pasillos la persona que había cometido la agresión con la persona que la había sufrido, pues ha sido súper impactante. Tú vas con la cabeza centrada en hacer la pericial, vas a hacer la explicación, etcétera, y de repente te aparece un impacto así que tú tratas de sostener como puedes a la persona que estás acompañando o el abogado que esté o la abogada que esté, pero claro, tú igualmente te quedas con el susto, te quedas ostras, yo no estoy preparado a lo mejor para esta situación y eso yo creo va a ser muy bueno también el que podamos ir teniendo así diferentes representaciones profesionales. Pues ahora se nos va acabando el tiempo, pero yo no sé si hay alguien en la audiencia que quisiese a lo mejor hacer alguna aportación de lo que hemos ido comentando. Creo que ahora por fin se nos está escuchando bien y si no, la próxima vez no fallamos ni de coña, o sea, eso seguro, o por lo menos lo vamos a intentar. Eh, dice por separado sois la caña, pero es que juntos sois la bomba. Espera, venga. Em, a ver, estaba viendo un poco, pues, ¿qué preguntas podríamos dejar como para que en la siguiente charla se tratasen de responder? Las que habíamos dicho al principio, las refrescamos a lo mejor. Gracias, Raquel. Exacto, sí, un poco la idea es eso, como que cada uno pueda tener un poco eso, como cuáles son las dificultades que yo encuentro en mi trabajo y que me gustaría como cambiar. Y ahí, evidentemente, pues puede haber igual una necesidad también técnica, ¿no? Por la parte de un branding, de decir, oye, pues te damos todas estas herramientas digitales que igual las puedes gestionar de esta manera, pero también como que dificultades emocionales me encuentro, ¿no? En mi trabajo. Luego también te puedes preguntar como cuál es la motivación, ¿sí? Como desde dónde estoy haciendo mi trabajo, ¿sí? También nos podemos preguntar como en el momento en el que yo enfrento esas dificultades, me puedo preguntar como qué me digo y qué siento, ¿vale? Entonces a partir de ahí pues podemos tener muchos pensamientos, que igual algunos de esos pensamientos son creencias y también podemos tener un poco como las emociones, ¿no? Y también como que si ya queremos ir mucho más abajo, pues podemos preguntarnos incluso como si esto es aprendido o es 100% mío. Que esto ya pasaba en mi familia, o esto pasa en mi entorno, o esto lo llevo yendo desde siempre, o esto en mi carrera o en mi sector es lo más habitual, y como incluso con la mano en el corazón decir, pues igual no es 100% mío. Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que uno puede irse preguntando o una y a partir de aquí es pues, ir viendo como desde qué tipo de respuestas, ¿no? tenemos en esta sensación. Pues yo sumaría dos cuestiones que son más de la parte de protección digital. Una es, em, si ahora preguntásemos, por ejemplo, si vuestras contraseñas están públicas en Internet, ¿sabríais responder? La segunda, que aunque parezca muy básico, realmente no es tan básico, sería, ¿estamos utilizando medidas de protección de nuestra identidad digital, como por ejemplo gestor de contraseñas, medidas físicas, como por ejemplo filtros de privacidad de nuestros dispositivos, tapacámaras? Em, Así en seco puede parecer que, buah, esto total, ¿para qué lo voy a utilizar si a lo mejor a mí no me va a pasar nada o yo no soy una persona que pueda suscitar un interés en concreto? Pero es que hay un montón de ataques que son totalmente aleatorios y que simplemente te ha tocado. Hago estas preguntas porque para poder ir coordinando la materia que vamos a dar en el curso, habrá una parte que sea de, dice, lo aprendí contigo, habrá una parte que sea como muy básico de cuáles son algunas medidas de protección de la identidad digital
algunas otras que ya van a ser un poco más sofisticadas, entre comillas, y luego vamos a entrar, que en este caso va a ser Lorenzo, en esa protección emocional. Quizás en la charla que hemos tenido hoy nos hemos enfocado más en la parte emocional, pero en la parte digital vamos a ir viendo que tienen un montón de convergencias, porque antes estabas hablando, por ejemplo, de las quejas que uno puede recibir o de los comentarios negativos. Hay muchas medidas técnicas para que todo eso no esté llegándote de una manera tan rápida, ¿no? Pues puedes poner filtros, puedes hablar si no tienes community manager con ese community manager para poder ir trabajándolo desde ahí. Y también podríamos ver, por ejemplo, cuáles son, si ojalá pudiésemos conseguir esto, cuáles son aquellas situaciones que más se repiten, más allá de nuestro trabajo en general, en nuestro día a día digital, cuáles son las situaciones que más se están repitiendo y que nos pueden generar un problema. Están mandando un saludo muy especial para ti desde Italia. Toma Pues ya. muchas gracias, hermano. Qué bueno. Sí, además es un colombiano en Italia, o sea que... Toma, toma. Pues no sé, yo lo iría dejando ya aquí Ok, y nos emplazamos a la siguiente charla que, a ver, vamos a recordar cuándo es la siguiente charla. Estaba Laia conectada. Papá, un segundito porque yo necesitaría también ver cuál es la siguiente charla para que nos lo pudiésemos apuntar. No sé, Lorenzo, si tú lo tienes en mente. A ver, que yo estoy intentando recuperarlo. Un segundillo. A ver, creo que lo tendremos por aquí. Sí, la siguiente es el 28 de enero a las 9. Caray, este día vamos a tener que dormir bien el día de antes, ¿eh? Porque a las 9 de la noche, bueno, a ver si podemos aguantarlo. Y muchas gracias, Raquel, muchas gracias. Gracias, Laia, también, que nos está indicando el 28 de enero. Y bueno, cualquier cuestión, cualquier consulta, nosotros encantados de poder contestarla por aquí, por mensajes directos, como bien queráis. No sé, Laia, si les puedes compartir por el chat el formulario que tenemos en el que hacemos una serie de preguntas sobre cuáles son las cuestiones que se encuentran más en el día a día. Porque tenemos vamos, variedad, desde policías, abogadas, jueces también, ¿qué más tenemos por ahí? Analistas de inteligencia, militares, pues funcionarios públicos, etcétera. Así que, bueno, pues nos emplazamos para la siguiente y muchísimas gracias por pues este nada, ratito. gracias a todos, gracias Selva y nos vemos prontito. Gracias, Lorenzo. Un Hasta saludo a luego. todos, hasta Chao. ahora.